Queridos beneficiarios del Seguro Social, el día de hoy les traigo noticias que seguramente van a alegrarles el día, ya que más que todo se trata de un tema muy importante para muchos beneficiarios. Como siempre, la Administración del Seguro Social comparte información valiosa, lo cual es necesario saber para poder planificar, para poder sobrellevar y de este modo tener una buena jubilación. Es crucial que estén siempre atentos a las actualizaciones, ya que todo esto podría mejorar tu experiencia y tus beneficios como un jubilado del Seguro Social. Manténgase con nosotros para conocer todos los detalles y cómo puedes utilizar esta información para impactar positivamente tu jubilación en tus años dorados. Le recomendamos que le dé un me gusta a este video, suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones, ya que de este modo cuando nosotros subamos información importante como la que veremos el día de hoy, a ustedes les llegue de primera mano. Como bien sabemos, el Seguro Social es un programa que nos garantiza un pago de una pensión a una persona que haya contribuido en su vida laboral o que no haya podido trabajar más por algún tipo de discapacidad, aunque claramente no siempre se beneficia a quienes deberían. A pesar de los esfuerzos de los legisladores estadounidenses por querer eliminar ciertas lagunas dentro de la ley de la Administración del Seguro Social en los Estados Unidos, pues este fondo todavía puede favorecer a personas que nunca han trabajado en el país ni que hayan aportado ni $1. ¿Y cómo? Pues bueno, vamos a explicarte todo lo que debes saber. Es bien sabido que las regulaciones para poder acceder a una jubilación son bastante exigentes. Incluso pueden complicarse por determinados requisitos, al punto que un postulante puede pasar meses sin recibir ni $1 de este sistema. Paradójicamente, mientras exige el cumplimiento de cada línea de esta ley, a otros es un poco más permisivo que con otros. ¿Y cómo? Pues simple. La historia del Seguro Social y los aportantes siempre ha estado marcada por las demoras, por la burocracia y por el tiempo. Si bien para algunos se trata de un ejercicio documentario simple, pues a otros les toca sufrir un poco la ayuda por parte de la propia Administración del Seguro Social para poder agilizar el cheque mensual que les corresponde por derecho como beneficiario. Sin embargo, y aunque existe un sinfín de leyes que pueden regular estos pagos, aún así existen 4 vacíos jurídicos los cuales nos pueden facilitar estas fugas de dinero, por así decirlo, hacia los que jamás trabajaron y por ende que tampoco aportaron a este fondo mutuo. Y es que el Seguro Social tenía varias lagunas de carácter judicial que podían facilitar este tipo de filtraciones. Fue a raíz de la Ley de Presupuesto Bipartidista del año 2015 que se pudo llegar a regular estas facilidades hacia un sector que jamás había trabajado. Si bien muchos de estos vacíos han prácticamente desaparecido, son 4 exactamente las que hemos identificado que aún pueden ser utilizadas por ustedes para poder recibir su cheque mensual. ¿Cuál es el primero? Beneficios del Seguro Social pese a que nunca trabajaron. Ya es de conocimiento público que para poder recibir beneficios del Seguro Social tú debes pagar impuestos y debes acumular créditos laborales, pero puedes saltarte estos pasos gracias a una de las mayores lagunas jurídicas del programa de pensión. Es posible gracias a los beneficios conyugales. Si llegas a contraer matrimonio civil con una persona que, califica para poder obtener los beneficios del Seguro Social, automáticamente a ti te va a corresponder como cónyuge de un aportante hasta el 50% de este beneficio, incluso si nunca has trabajado, aunque no tengas ningún tipo de historial laboral, solo con el hecho de estar casado con alguien que sí lo hace, automáticamente a ti te corresponde. Luego tenemos que el beneficio también aplica a los excónyuges. Misma ganancia, diferentes tiempos.
Si logras mantener un matrimonio por al menos unos 10 años antes de separarte, los excónyuges tienen derecho a recibir el 50% de tus beneficios del seguro social. Además, en esta circunstancia, se aplica la laguna legal previamente mencionada, lo cual significa que incluso si careces de historial laboral, aún así podrías recibir beneficios como un excónyuge. Es importante aclarar que el hecho de que tus excónyuges tengan derecho al 50% de tus beneficios del seguro social no significa que tu propia cantidad de jubilación se vería reducida. Resulta que esto es lo que se considera como una laguna legal, porque, en la práctica es la administración del seguro social la que proporciona los pagos a personas que no deberían recibir monto alguno. Luego tenemos los beneficios por viudez, además de la oportunidad de recibir beneficios conyugales sin haber trabajado. Si el cónyuge titular del seguro social fallece, la pareja sobreviviente podría ser elegible para recibir hasta el 100% del monto que el trabajador recibía. Cabe decir que la cantidad total recibida va a depender de la edad que tenga el sobreviviente en el momento del fallecimiento de su esposo o su esposa, por lo cual será necesario un trámite para poder contabilizar su pensión. Y la cuarta y última laguna jurídica es que puedes dejar de pagar impuestos si recibes beneficios y trabajas a la vez. A pesar de que los beneficios de jubilación del Seguro Social están destinados a personas que optan por retirarse, ya sea a sus 62, 65 o 70 años, la Administración del Seguro Social te da la libertad total de reclamar y que sigas trabajando en caso de que lo necesites. La relevancia de esta laguna jurídica radica en que no tendrás que inquietarte por pagar impuestos, siempre y cuando no excedas los límites establecidos anualmente. ¿Cómo podemos ser parte de este beneficio? Normalmente un empleado necesita tener un historial laboral de al menos 10 años, o igual haber obtenido 40 créditos de trabajo para calificar a recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social. Además, la cantidad de beneficios que puedes recibir va a depender de tus ingresos que tuviste durante los últimos 35 años. No obstante, esta no es la única vida. Hay individuos que reciben estos beneficios sin haber trabajado formalmente en los Estados Unidos. Como te mencionamos antes, la clave radica en las disposiciones del Seguro Social que permitan los beneficios conyugales. Entre las otras consideraciones que deben tener en cuenta esposos o esposas, está la de no solicitarlos hasta que alcancen la edad de jubilación completa. En tanto, debes tener en cuenta que si tu pareja realiza la solicitud antes de su edad de jubilación completa, ambos recibirían beneficios reducidos durante toda su vida. Y luego tenemos otro caso bastante excepcional que se da cuando estás cuidando a un hijo elegible. En este caso, podrías evitar la reducción de los beneficios.